Estimados participantes, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy martes 26 de julio, así de rápido se nos va el año. Son las 8 de la noche con 0 minutos. Vamos a dar inicio ya a nuestro contenido del día, considerando pues de que el tiempo nunca nos alcanza. Así es que siempre nos falta en realidad tiempo como para poder seguir viendo más detalles. Muy bien, vamos a ir ya dando inicio a nuestro contenido. El día de ayer nos hemos quedado pues en la oficina virtual, en el registro de compras y ventas. Vamos a ingresar al mismo. Muy bien, lo tengo por aquí. Vamos a ingresar a nuestra oficina virtual nuevamente. Ayer hemos podido analizar todas las facturas para poder registrar enviar en realidad nuestro registro de compras y ventas, y posterior a ello, hemos podido ya ir registrando esas facturas, hemos visto en realidad la eh, opción de registro de compras y ventas. Muy bien. Ingresamos a nuestra oficina virtual. El día de ayer hemos dado un vistazo a todas estas opciones y decíamos que vamos a registrar nuestras facturas de compras y ventas a través de la opción de registro de compras y ventas. Muy bien, vamos a ingresar el usuario y contraseña y el código CAPTCHA. Muy bien. Ingresamos ya a la primera. Ayer hemos podido ver todas estas opciones que nos va presentando el registro de compras y ventas, ¿no? Nuestros clientes nos van a traer nuestras facturas, sus facturas de ventas, sus facturas de compras, y nosotros vamos a ir registrándolo. Hemos podido ver ayer el día lunes todo lo referente al registro de ventas, ¿no? Las opciones que esta nos muestra, siendo nuestro punto de partida. Y hemos optado el día de ayer para poder ir viendo el registro de las facturas a través de la opción de nuevo registro. Es decir, un registro individual de esas facturas que nos han ido proporcionando nuestros clientes. Con estos datos, la fecha de la factura, el número de la factura, el código de autorización, el NID del cliente al cual han emitido esa factura, ¿no? Complemento si es un carnet de identidad, razón social, nombre o razón social, el cual han emitido, importe total de la venta. No nos corresponde importe IC ni el impuesto a los hidrocarburos y derivados, tampoco nos corresponde un impuesto al juego, tampoco las tasas, no tenemos otros sujetos al IVA, ¿no? Otros descuentos, exportaciones y operaciones exentas no nos corresponde. Entonces, nuestros clientes nos van a traer facturas simples, que es lo que usualmente se da, ya que todas estas otras están vinculadas a empresas grandes que realizan un sistema y un control automatizado con un departamento de contabilidad dedicado exclusivamente a este tipo de registros. Es decir, nuestros clientes no van a tener datos básicos y sencillos. Vamos a tener un total de venta en muchos de ellos y tal vez descuentos. Si en su talonario de facturas o en sus facturas que emite dice un descuento, pues automáticamente el sistema reduce y tenemos el importe base para débito fiscal. Cuando no es así, porque inclusive muchos de nuestros clientes evitan dar un descuento en su factura, justamente por esa cultura de registro del mismo, porque en el facilito es medio complicado registrar estos descuentos. Entonces, bajo la misma figura, vamos a tener el total de lo que ha facturado como válido para débito fiscal.
Tenemos el cálculo del débito fiscal y el tipo de venta que les mencionaba, va a ir como otros. La factura de ventas vamos a poder catalogarlo como anulado, válido, emitido en contingencia, de libre consignación. En los casos nuestros va a haber anulado y válida, ¿no? Esas dos opciones. Con todo esto vamos a poder agregar esa factura y lo va a guardar una por una en este nuestro registro. Con eso vamos a ir ya teniendo poco a poco las de ventas. Lo mismo decíamos con las de compras. Las de compras cumplen un mismo tipo de registro. Y a continuación lo vamos a ir viendo. Primero ponen el periodo, buscar y el tipo de registro que les permite iguales de forma unitaria, ¿no? Hemos hablado ayer del hecho de confirmación de compras, ¿no? De esta opción de confirmación de compras, ayer lo hemos podido ver cuando nuestro proveedor está vinculado a una facturación en línea y ya no transcribimos toda esa factura, ¿verdad? Simplemente lo vamos a confirmar, lo vamos a seleccionar, lo vamos a confirmar y vamos a registrar el tipo de compra que corresponde, que en la mayoría de los casos es una actividad interna y grabada, ¿no? Y esas facturas nos van a traer nuestros clientes. Luego, cuando no corresponde una facturación en línea, pues nos toca registrar de forma manual y lo vamos a hacer de forma unitaria en este tipo de registros, con los siguientes datos que ya hemos analizado en esas nuestras facturas. Primero, el NIT del proveedor, el código de autorización, el número de factura, el DUI o DIM. Ahora, cuando es una factura normal, tiene su código de autorización, ¿no? Todo un compilado de números. Cuando es un boleto aéreo es 1. Cuando es un DUI o un DIM es 3, ¿no? Luego, una factura es simplemente numérico cuando es una factura normal. Ahora, cuando es un DUI o un DIM, este número de factura tienen que poner 0, ¿no? Cuando es un pasaje aéreo, tienen el número del boleto, ¿no? Que igual son varios números largos, el número del boleto, sin guiones, ¿no? Luego, para el número de DIM, cuando registramos una DUI o un DIM, ponemos el número del mismo, comenzando siempre por el año, el código de la aduana y el número de trámite, ¿verdad? Eso hemos considerado en su análisis. Cuando es una factura normal y no es DUI ni DIM, simplemente va 0. La fecha, no hay donde perdernos. El importe de la compra. Vamos a poner 100 bolivianos que hemos pagado o han pagado por esta factura para poder ir analizando los siguientes aspectos. En el ICE hemos mencionado que corresponde registrar este dato, al igual que estos otros dos impuestos, cuando figuran en la factura. Hay empresas que pagan estos impuestos y cuando pagan estos impuestos y figura en esa factura, registramos ese dato. Cuando no es así, no es necesario. Ejemplo, compro botellas de Embol, Coca-Cola, y tengo un impuesto IC que en su factura dice por 5.50. Entonces vamos a poner 5.50. Y se baja, miren ustedes, se baja mi subtotal y mi importe base para crédito fiscal, ¿no? Lo mismo pasa cuando es un impuesto a los hidrocarburos y derivados, un impuesto al juego, lo mismo pasa. Pero no muchas de nuestras facturas nos llegan con estos impuestos, en específico con estos dos. Son muy pocos los clientes que nos traen con estos impuestos en sus facturas de compras. Tasas. Vamos a ver ahora tasas. Cuando pagamos la luz, ayer hemos hecho ese análisis, hay un monto de tasa de alumbrado público y tasa de aseo urbano, que la sumatoria de ambos, por ejemplo, puede ser igual, ¿ya? Digamos unos 5 bolivianos.
lo cual reduce mi subtotal y mi importe base para crédito fiscal. Es decir, este valor de tasa no es válido para crédito fiscal. Muy bien. Luego, cuando tengo otro monto no sujeto a crédito fiscal, ejemplo, compra de combustible, mencionábamos, ¿no? Gasolina, diésel que he comprado, que de los 100 bolivianos que he pagado, simplemente 70 es válido para crédito fiscal. Es decir, 30 no es válido y 70 sí. En ese caso registro en esa casilla. Luego, cuando tengo importes exentos, ejemplo, un hotel vinculado al turismo, tal vez a artistas, todo lo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Con el turismo, son importes exentos, por ejemplo, ¿no? Si me van a traer una factura, por ejemplo, de un hotel que dice sin derecho a crédito fiscal, voy a poner la totalidad, los 100 bolivianos y importe base para el crédito fiscal, cero. Es correcto registrar esas facturas porque es informativo. Estamos en la labor nosotros de informar también esos datos, ¿no? ¿Cuándo corresponde? Importes de compras grabadas a tasa cero, puede ser también en porcentajes cuando es la venta de libros, transporte internacional, cuando así corresponda, o puede ser también la totalidad del monto. Entonces, va reduciendo nuestro importe base para crédito fiscal. Luego, si corresponde en mi factura, en las facturas de compras que nos entregan los clientes y tiene descuentos de por medio, corresponde registrar esos descuentos. Y obviamente baja el importe para crédito fiscal. Por eso es importante a detalle todos estos datos. El importe gift card, cuando corresponde, que muy pocos de nuestros clientes nos van a traer facturas válidas para que están, vendan servicios o productos con gift card. Llegamos a la conclusión de que el importe base para crédito fiscalizando como resultado, tengo el crédito fiscal y elijo el tipo de compra como una actividad grabada, una actividad interna. Si tiene código de control esas mis facturas, las voy a registrar, ¿no? Pongo adicionar y con eso va a ir registrando mis facturas igual en mi registro del mes. Con eso yo ya tengo mis facturas de compras y ventas registradas. Si ustedes lo quieren hacer un registro masivo en cualquiera de las dos opciones, ingresan a registro masivo, descargan esa plantilla de registro, que es el mismo formato que hemos visto en estas casillas que hemos llenado uno por uno. Simplemente que es en formato Excel, ¿no? Entonces ustedes escogen el periodo, imprimen esa plantilla de registro, llenan este dato que es el mismo, no hay donde perdernos, y luego van a importar ese archivo que no necesitan guardarlo con un nombre especial o en formato CSV, simplemente que sea Excel, lo pueden importar, lo van a procesar, ¿no? Como no era el archivo, obviamente, pues me aparecen errores. Cuando es el archivo correcto sin errores, ponen procesar y luego lo tienen que actualizar y toda la información se va cargando. En este caso, como era errónea la información, lo ha borrado, ¿no? Muy bien. Ese análisis se aplica tanto a las compras como a las ventas. Es el mismo procedimiento. Igual un descargo de plantilla, cargar, procesar y actualizar. Es lo mismo. Ya hemos cargado ambas informaciones, tanto de compras como de ventas, y me toca consolidar la información. Tengo dos opciones, consolidación y consolidación sin movimiento. Consolidación cuando cargo información en estas dos opciones. Sin movimiento cuando es cero todo, ¿no? Vamos a poner ahora consolidación. Para consolidar vamos a elegir el periodo que queremos elegir. Muy bien, julio por decir.
pero no tengo ningún registro de facturas de ventas ni de compras. Cuando ya tenga un registro, me va a aparecer aquí el total y el monto que representa, ¿no? El total de facturas de ventas, el total de facturas de compras y los montos en cada uno de ellos. Pongo consolidar periodo, confirmo la información y procedo a la impresión, ¿no? La impresión me va a salir en este documento. Vamos a compartir pantalla con la impresión de ese documento, porque yo ya he enviado esta información y simplemente me corresponde imprimir esta constancia de registro de compras y ventas. Este es el documento que cuando ustedes lo consolidan les imprimen. ¿Qué información tienen? Datos de cabecera, el estado, es decir, si es la primera vez que han realizado esta declaración, les aparece original. Si lo han modificado, les aparece modificado. Y tienen estos datos: ventas, compras, todos esos montos que ustedes han registrado en el registro de compras y ventas, resumido en estos dos cuadros. Son dos hojas que nos proporciona el sistema, pero la más importante es la primera. Ustedes tienen que tener a la mano esta información para poder llenar su formulario 200. Muy bien. Con eso vamos a ingresar ahora a llenar nuestro formulario 200 a la oficina virtual. ¿Alguna duda o consulta? Por favor, háganmelo saber. Muy bien, voy a cesar esta información. Y a continuación voy a acceder a declarar esos formularios. Muy bien. Ya hemos enviado nuestro registro de compras y ventas. Es lo primero que hacemos. Ahora vamos a enviar nuestro formulario 200, 400 y todos los otros que nos corresponden. Vamos a hacer las declaraciones juradas. Ingresamos a esa opción de declaraciones juradas. Vamos a acceder con nuestros códigos de acceso. No tengo aquí código CAPTCHA. Voy a refrescar la página. Ahora sí. Ingreso el código CAPTCHA. Y ahora sí, esperemos acceder a la primera. Muy bien. Hemos ingresado a la opción de declaraciones juradas. En esta opción de declaraciones juradas ustedes tienen muchas utilidades. Pueden ver las siguientes. Primero, los formularios que han sido asignados a su cliente. La rectificación de esos formularios asignados. Y luego tienen también otros formularios que no han sido asignados, pero pueden ustedes declarar. Por ejemplo, las retenciones no están en los formularios, pero sí están en otros formularios. También están las boletas de pago mínimo. Luego, la rectificación de estos otros formularios tienen esa opción. Y por último, tienen la opción de consultas del Newton, donde pueden visualizar todos los formularios de su cliente. Eso quiero que vean. He ingresado al Newton y voy a compartir pantalla para que puedan ver qué opciones nos brinda. Tienen el portal de oficina virtual Newton, donde pueden ustedes consultar en formularios todos los formularios de sus clientes, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 2022, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, voy a abrir el año 2022 y el 2022 de este contribuyente sin necesidad de mencionar un tipo específico de formulario. Vamos a poner todos los formularios para que nos aparezcan y vean este listado donde tienen los números de orden que son útiles para la rectificación y expresando también que todos los formularios han sido declarados. El horario, la fecha de pago, todos esos datos tienen, los montos, y pueden reimprimir en esta opción de seleccionar.
En la opción de seleccionar, ustedes pueden reimprimir cualquiera de esos formularios. Para sus estados financieros, yo les recomiendo que se exijan a la impresión de estos formularios y los tengan como respaldo para poder ir llenando esa información. Porque muchas veces nuestro cliente nos trae formularios y resulta que lo habían rectificado y tenemos el formulario original y nos hace cometer unos errores. Entonces es mejor descargarlos de la página de Impuestos Nacionales. Con esto ustedes pueden reimprimir formularios y acceder al número de orden. A través del número de orden, ustedes pueden hacer las rectificaciones. ¿Ya? Muy bien. Voy a salir de este formulario para poder ya visualizar un formulario 200, que es lo que necesitamos llenar. Entonces, hemos podido ver, así de forma rápida, la opción del Newton para que ustedes puedan tener ese dato de consulta. Voy a declarar ahora mi formulario 200 a través de la siguiente opción. Ingreso a formularios, selecciono el formulario 200, por ejemplo. Tienen dos opciones, una opción larga y una opción resumida. ¿Cuál es la diferencia? La opción larga es la más completa. La opción resumida simplemente es utilizada o pueden utilizar cuando solo hay datos de compras, ventas y un crédito fiscal a favor del mes anterior de ese cliente, ¿no? No tienen más datos como compensaciones, como conciliaciones, y hay otras casillas que el formulario largo sí les proporciona. En el resumido, solamente cuando tengan débito, crédito y crédito fiscal a favor. Luego, les recomiendo que utilicen este formulario largo solamente. Muy bien, voy a ingresar al mes de julio de este contribuyente para declarar un formulario 200 del año 2022, pero no lo voy a poder hacer y miren el porqué. Quiero acceder y me dice, señor contribuyente, con carácter previo a la presentación de su declaración jurada de los formularios 200 y 210, usted debe realizar la consolidación del registro de compras y ventas a través del SIAT. Por eso llenamos primero el SIAT y luego decimos nuestros formularios. Muy bien. Como no puedo acceder a un formulario 200 que aún no ha terminado el mes y tampoco puedo rectificar, voy a usar el Excel de consulta para poder ir trabajando en él mismo. Muy bien, voy a compartir pantalla en el Excel. Pero cuando ustedes ingresan a la oficina virtual y seleccionan esas opciones para abrir el formulario 200, les va a abrir, ¿no?, cuando tengan que declarar esos impuestos. Ahora no lo podemos hacer, así es que vamos a utilizar este Excel que tiene el formulario 200, el mismo en realidad con las mismas utilidades. Muy bien. En un formulario 200 ustedes tienen estas opciones, ¿no? Tienen la cabecera con datos de la empresa. Luego tienen la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Es decir, vamos a ir registrando lo siguiente. Y quiero que me tomen atención porque este formulario 200 lo vamos a ver en esta sola oportunidad, así de forma extensa. Ya en una siguiente oportunidad lo vamos a dar, de hecho, el conocimiento de algunas casillas. Pero en esta oportunidad lo vamos a ver a detalle. Muy bien. La primera casilla me habla de venta de bienes y servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Es decir, que mi cliente ha facturado 12,000 bolivianos. Sobre esos 2,000 bolivianos, ¿no?, vamos a ir eliminando estos otros datos. Sobre esos 2,000 bolivianos, resulta que si hay una actividad vinculada a la exportación de bienes y operaciones exentas, vamos a registrar. Cuando no es así, no. ¿Ya? Entonces lo eliminamos para nuestro ejemplo.
Ventas grabadas a tasa cero. ¿Qué pasa si todas mis ventas son grabadas a tasa cero? Voy a modificarse aquí. Ya. Pero no tengo ventas grabadas a tasa cero para mi cliente. Ventas no grabadas y operaciones que no son sujetos del IVA. Si hay ese dato, vamos a ir llenando. Valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumos particulares, es decir, el jefe, el dueño, está usando 500 bolivianos en bienes de la empresa, por lo cual necesitamos declarar, ¿no? Entonces, esos 500 bolivianos, por ejemplo, lo vamos a declarar como un consumo particular. Luego tengo también devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. Si yo he devuelto en realidad eh, algún producto, ¿no? Entonces, vamos a registrar ese dato, pero no tenemos ninguno para la práctica. Luego tengo descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo, es decir, en mis facturas de compras. Si los descuentos que me han dado es de 20 bolivianos, tienen ya con eso su débito fiscal correspondiente, que es el cálculo del 13% de las anteriores casillas. Tengo luego esta casilla de reintegros y tengo esta casilla de conciliación. Estas dos van a ir en cero porque usualmente se utilizan cuando el reintegro, cuando has pagado un impuesto que no te correspondía, por ejemplo, ¿no? Cuando no tenías la obligación de pagar un impuesto porque no te correspondía como contribuyente, impuestos tiene que devolverte ese dinero. Eso es un reintegro. Luego, una conciliación está vinculada a empresas de energía eléctrica, servicios básicos, telefonía, ¿no? Todas esas empresas hacen un proceso de conciliación y los resultados de esos datos del proceso de conciliación implican de que le ha cobrado tal vez por demás al cliente o le ha cobrado menos. Entonces, esas diferencias entran en una conciliación porque ha habido un movimiento de factura. Luego me salta a la siguiente casilla que es total débito fiscal, por lo ya determinado, 1628. Luego voy a determinar el crédito fiscal. Aquí es más práctico y lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Primero, la primera casilla es informativa, no genera ningún cambio en ninguna otra casilla. ¿Ya? La casilla 11 es informativa. La casilla 26 me habla de compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Compras directamente vinculadas a actividades grabadas. Es decir, cuánto realmente corresponde al válido para crédito fiscal de todas las facturas que me han proporcionado, ¿no? Si esas facturas equivalen a 3,000, por ejemplo, ya tengo calculando ese monto. Pero ustedes ven que la primera casilla es solamente informativa, no afecta ningún dato. La segunda sí. Muy bien. Luego nos vamos ya a analizar el crédito fiscal correspondiente a estas otras casillas ya mencionadas, ¿no? Entonces tenemos un crédito fiscal correspondiente de 404. ¿Ya? Aquí vamos a poner 0, 0, 0. Este crédito fiscal ya es el cálculo del 13% de los 3,000 bolivianos. Eso es automático. Entonces, tengo también un crédito fiscal actualizado correspondiente a la conciliación. Si como resultado de ello ha habido en la conciliación un crédito fiscal proporcional, ¿no? Correspondiente, bueno, un crédito fiscal actualizado
correspondiente a la conciliación, se registra. Ejemplo 10, digamos. Va a modificar mi crédito fiscal. Esa es la diferencia. Esas modificaciones que van afectando nuestros totales. En la parte baja ya del Excel tenemos la determinación de la factura a favor del fisco o del contribuyente. Es decir, voy a ver si voy a tener un crédito fiscal acumulable para el siguiente mes o voy a pagar impuestos. En la práctica yo tengo una diferencia a favor del fisco, es decir, voy a pagar un impuesto de 1.238. Si mi crédito fiscal de mis facturas acumuladas hubiera sido mayor, yo aquí tendría otro dato. Tendría en la primera casilla el monto que ha sido considerado para ir arrastrando a mi siguiente mes. Pero para el ejemplo yo tengo una diferencia a favor del fisco, es decir, tengo que pagar 1.238. Tengo esta otra casilla que me dice saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar. Ah, entonces quiere decir que mi anterior mes tal vez tenía un crédito fiscal equivalente a 1.000 bolivianos. Y miren cómo va a bajar. Solamente tendría que pagar 238. Entonces, esa ventaja también la tenemos. La actualización es automática, ya, dependiendo del tributo, que se llama, del saldo que estoy arrastrando del anterior mes. Tiene una actualización también, una actualización que el sistema lo genera de forma automática. Muy bien. Con eso ya tengo mi saldo del impuesto determinado a favor del fisco. Y con ello voy a ir bajando. Tengo tal vez pagos a cuentas realizadas en declaraciones juradas y boletas de pago correspondientes al periodo que se declara, ¿no? Quiere decir que si yo tengo tal vez un pago a cuenta que ya es realizado de este formulario que corresponde al mismo periodo, puedo registrar ese pago a cuenta. ¿Qué tal si he tenido un pago a cuenta de 500 bolivianos? Va a reducir mi impuesto, ¿no? ¿Qué tal si el monto es mayor y es de 1.200? Va a reducir igual mi impuesto. Entonces, la siguiente casilla nos habla de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, ¿no? Si en el periodo anterior tenía un pago a cuenta que iba arrastrando por boliviano 100, igual va a ir reduciendo mi impuesto, ¿no? Luego tengo saldo de pagos a cuenta a favor del contribuyente. Si tengo ese dato, los registro. Y luego voy a ir arrastrando mi saldo del fisco a compensar pagos a cuenta, ¿no? Y luego tengo estas otras casillas, 7RG. Todas las casillas 7RG que ustedes vean en los formularios ya no están en actividad. Ya no se utilizan, no nos sirven estas casillas de 7RG. Por lo tanto, todas tienen que ir en cero. Y es decir, que ya tengo un saldo a diferencia del fisco por 1.238. Si yo no estoy pagando en el tiempo correcto, me he hecho pisar con el tiempo, tenía que declarar el 12 y estoy declarando el 15, voy a tener un tributo omitido, ¿no? Por el mismo valor, 1.238. Y automáticamente el sistema me lo va a jalar, porque el sistema también calcula fechas, ¿no ve? Entonces, cuando yo ya he pagado o estoy pagando a tiempo, no me va a aparecer nada en estas casillas. Pero cuando yo me he dejado pisar con el tiempo, sí. Hay un tributo omitido, hay una actualización de ese tributo omitido. Luego tenemos también los intereses sobre tributos omitidos. Todos estos cálculos el sistema lo hace de forma automática. Nosotros no tenemos que meter dato alguno por si acaso, ¿no? Sí tenemos que fijarnos a cuánto equivale esta responsabilidad tributaria porque va a haber actualizaciones, intereses, multas, multa IDF, ¿no? Todas esas multas y sanciones se van sumando
Y ya no voy a pagar 1.238, es probable que pague tal vez unos 2.000, ¿no? Con toda esa actualización y todo aquello. Vamos a pasar ahora a saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Muy bien. Vamos a buscar aquí una casilla. Tengo una duda en el chat y me dicen, la casilla 640, ¿de dónde sale? La casilla 640 sale del formulario anterior. Aquí ya nos especifica que la casilla C747 del formulario anterior, ese dato es el que yo voy a plasmar en esta casilla 640. Y está vinculado con saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar. Entonces, ese dato se va a ir arrastrando. Ese dato es el que vamos a jalar del anterior formulario. De ahí sale. Muy bien. Ya hemos visto la determinación de la deuda, ¿no? Va a ir sumando y sumando y sumando. Pero cuando no es así, esto va a ir en cero. Ahora bien, ¿dónde ha saltado ya mi monto a cancelar? Se fue al siguiente rubro. Saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Tengo un saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente. Es decir, si mis compras son mayores que mis ventas, voy a tener este saldo en esta casilla. Luego tengo aquí una casilla vinculada al 7DG, que ya no está activo, entonces no nos preocupa. Luego tengo un saldo definitivo de pagos a cuenta a favor del contribuyente para el periodo siguiente. Si tengo unos pagos a cuenta y puedo ir arrastrando esos pagos en mi formulario, va a aparecer en esta casilla. Y por último tengo el monto que realmente voy a pagar. El pago que se realiza, por ejemplo, es en valores, ¿no? Tengo un saldo en facilidades de pago que puedo registrar o simplemente lo voy a pagar en efectivo, 1.238. Y pago esos dinero en efectivo y listo, me olvido de cualquier problema, pero nunca se olviden registrar en esta casilla. Esta casilla es totalmente importante, porque en esa casilla significa cuánto es el valor del impuesto. Por eso es importante. Muy bien. Con esto hemos visto nuestro formulario 200, así de rápido. Es que es muy extenso. ¿Alguna duda o consulta? Vamos a pasar ahora a nuestro formulario 400. Muy bien, pasemos a nuestro formulario 400, así de forma rápida. El acceso a ese formulario va a ser el mismo que hemos visto en la oficina virtual. Y nos va a emitir este mismo formulario en su sistema de impuestos en un formato PDF, pero nosotros lo estamos ya llenando. Muy bien. Impuesto a las transacciones, el formulario 400 tiene en sus datos de cabecera, primero los datos del contribuyente, ¿verdad? Son los datos básicos, NID, nombre y todo aquello. Luego tengo la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Pero, ¿cómo puede haber un favor un impuesto a favor del contribuyente? ¿En qué situación? Eso lo vamos a ver a continuación. En el primer rubro determinamos la base imponible del impuesto, es decir, que mi ingreso total devengado, ¿no? Incluyendo ingresos exentos, equivale a 13.000 para el ejemplo. Mis ingresos exentos son 1.000 bolivianos, ¿no? Lo cual voy a excluir. Y esto obviamente nosotros tenemos en detalle por el formulario, lo hemos transcrito tal vez a Excel ese detalle para tener esa información. Luego nos va a rebajar nuestra base imponible cuando hay ingresos exentos, pero cuando no hay, mantiene. Y automáticamente determina su impuesto, que es 390, el 3% del monto de base imponible, que es 1.300. Me voy al siguiente rubro, determinación del saldo a favor del fisco del contribuyente.
donde tengo un IUE pagado a compensar. Recuerden ustedes que se puede compensar el IUE con el IT, ¿no? Pero el IUE efectivamente pagado. Si yo tengo un plan de pagos por mi IUE, he declarado mi formulario 500, he declarado mi formulario 605, pero no he pagado, estoy en un plan de pagos porque es mucho el monto que me salió de impuesto, entonces en ese caso solamente lo efectivamente pagado es lo que se puede compensar. ¿Qué tal si mi efectivo pagado ha sido de bolivianos 200? Esta es mi utilidad que yo he pagado. O puede ser de 1000. Y obviamente ese monto a cancelar va a desaparecer porque yo lo estoy descontando de esos 1000 que tengo como un impuesto IVA ya pagado. Pero tengo un saldo a favor. Siempre tienen que revisar un formulario del mes anterior para poder llenar este formulario del mes presente. ¿Ya? Muy bien. Con eso, ¿no? Podemos ir determinando cómo se compensa en el formulario 400 el IUE efectivamente pagado. Muy bien. Vamos a poner un dato cero en esta casilla, pensando de que no tenemos un IUE por compensar, así es que vamos a seguir pagando este IT. Hay algunos meses que vamos a pagar IT, otros meses que no se va a pagar, entonces eso está vinculado con el IUE. Si se ha declarado en pérdida, por ejemplo, obviamente no hay IUE, ¿no? Porque se ha declarado pérdida. Entonces, vamos a pagar este IT. Tenemos el saldo de impuesto determinado a favor del fisco por 390, que es un cálculo automático. Luego tengo los pagos a cuentas realizados en declaraciones juradas y o boletas de pago, tal cual con el formulario 200, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo ya he adelantado este impuesto, pero en esta oportunidad estoy rectificando? Si ya has pagado, no me vas a volver a pagarte de ese impuestos. Entonces, hay que utilizar ese pago a cuenta ya realizado. Si no es así, lo mantenemos en cero. Luego tenemos saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar, casilla 747 del formulario anterior, si no también ven cero. Tengo también el saldo de pagos a cuenta a favor del contribuyente cuando hay un movimiento de pagos a cuenta mucho mayor. Miren ustedes, tengo 1000 bolivianos y ya está guardando mi saldito de 610 para compensar el siguiente periodo. Muy bien. Vamos a continuar y tengo un impuesto de 390 a pagar. Esta casilla de determinación de la deuda tributaria es automática, totalmente automática. Ustedes tienen que ir tienen que pagar a tiempo sus impuestos y no les va a aparecer ningún monto como tributo omitido. Pero ¿qué pasa si no lo he pagado a tiempo? Me aparece primero el tributo omitido, la actualización, que por este caso puede ser un boliviano, el interés, que tal vez pueda ser igual a un boliviano, la multa, ¿no? Por incumplimiento al deber formal, que va a tener un monto significativo. En este caso es de 550 UFBs, que más o menos va a ser unos 50, va a ser más o menos unos 119 bolivianos, ¿no? Y ya está sumando, miren esa multa. Por eso es importante pagar y declarar en la fecha que corresponda. Si a nosotros se nos va como consultora contable el hecho de pagar el impuesto de cierto cliente, nosotros vamos a correr con este gasto. Entonces, es mejor evitar ese tipo de problemas. Muy bien. Voy a ir borrando esta información para poder arrastrar nuestro dato de los 390. Muy bien. En ese caso, la determinación de la deuda tributaria es automática, les mencionaba. Nosotros no tenemos que hacer actualmente ya ningún cálculo. Antes sí lo hacíamos, teníamos que actualizar, buscar el valor del interés. Ahora ya no. El sistema lo hace de forma automática.
Luego tenemos ya un saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. La primera casilla me dice saldo definitivo del IUE a compensar para el siguiente periodo. Obviamente va a ir arrastrando esos datos de lo que tiene como IUE cuando corresponda, ¿no? Luego tengo también esta otra casilla de saldo definitivo de pagos a cuenta. Cuando mi pago a cuenta es mayor que el mismo impuesto, entonces va a haber un pago, un saldo para el siguiente mes. Pero en nuestra práctica tenemos que pagar 390 como impuesto. Estos 390 lo tienen que plasmar sí o sí en la casilla 576 para que pueda visualizarse en la página de impuestos en su sistema y el del banco no te rechace porque tu efectivo a cancelar dice cero. Entonces eso no se olvide. Siempre pongan el monto real a cancelar. Y con eso hemos liquidado también ya nuestro formulario 200 y 400. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Hemos tratado de ir ampliando y viendo a detalle todo este formulario 200 y 400. Una vez elaborado, ustedes van a confirmar. Les recomiendo que siempre lo impriman. Van a confirmar los datos proporcionados y luego lo van a imprimir, ¿no? Una vez impreso este formulario, van a tener este respaldo. Compartir pantalla, permítanme. Voy a tener este respaldo, ¿no? En el formulario 400, por ejemplo, tengo este número de trámite que me va a emitir, ¿no? Después de imprimir mi formulario, me va a proporcionar este número de trámite. Este es el número que en el banco el funcionario utiliza para encontrar el impuesto que tienes que cancelar. Por eso hay que poner siempre pago en efectivo el monto que tienes que pagar. Si ven cero en el sistema del banco, no le va a aparecer al funcionario y te va a decir, no, usted no tiene ningún impuesto. Pero aquí está mi formulario. Ah, usted ha llenado mal, te va a decir inclusive. Tiene que poner el monto como pago en efectivo. Y ahora, ¿cómo lo voy a solucionar? Tienen una boleta MIN, ¿ya? Esa es la diferencia y el cómo tenemos que registrar para obtener nuestro número de trámite. Una vez obtenido nuestro número de trámite, les mencionaba de que tenemos que imprimir nuestro formulario, ¿ya? Con eso ya tenemos nuestro formulario 200 y 400 impreso junto con sus constancias de envío, es decir, su número de trámite. Muy bien, con eso ya hemos cumplido nuestra responsabilidad del formulario 200 y 400. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Vamos a continuación pasar a, vamos a ver, dentro de nuestro contenido tenemos otros formularios que ir viendo. Nos corresponde ver, por ejemplo, el formulario 410, 570 y 604. Esos formularios son los que vamos a ver a continuación, ¿no? Vámonos entonces a nuestro primer formulario de retenciones IT y UE vinculados a las retenciones que hemos realizado por compra sin factura de bienes y o servicios. Cuando es una retención IT y IUE vinculado a la compra de productos, el IT es igual al 3% y el IUE es el 5%. Muy bien. Cuando es un producto, digo un servicio, el IT se mantiene el 3% y el IUE es equivalente al IUE
Entonces, al 25, 13%. 6, 8, 12, 13%, si más no me equivoco. Vamos a ver ahora en los formularios. Ingresemos primero a hacer nuestra declaración de las detenciones IT. Estos formularios vamos a poder acceder a través de nuestra oficina virtual para poder practicar en los mismos. Entonces vamos a ir ingresando a nuestra oficina virtual. Perfecto. Voy a retroceder en este mi formulario. Y tengo esta opción para poder visualizar otros formularios. Cuando ustedes quieran declarar otros formularios no asignados a sus clientes, ingresan a otros formularios. En otros formularios, ustedes tienen estas opciones. Primero tienen que seleccionar qué impuesto. Como vamos a hacer una retención del IT, tenemos que buscar impuesto a las transacciones. A ver, ¿dónde está? A las transacciones. Miren ustedes cuántos formularios están vinculados al impuesto a las transacciones. Tenemos el 400, 410, tenemos el 430, todos estos formularios tenemos vinculados al impuesto a las transacciones. Lo que a nosotros nos interesa en esta oportunidad es ver la retención del IT. ¿Dónde vamos a obtener este valor de la retención que hemos realizado en el mes? Simplemente con nuestro mayor. En nuestro mayor de retenciones IT tenemos un monto total de todas las sumatorias que hemos podido hacer en el mes. ¿Qué tal si esa sumatoria me da 100 bolivianos? Vamos a ver con ese ejemplo. Ingreso el mes que quiero declarar, este formulario, y este sí me va a permitir abrir acá en el sistema. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y lo tengo abierto mi formulario 410 vinculado al impuesto a las transacciones con relación a las retenciones. Y miren de simplificado que es este formulario. Es bien fácil. Simplemente ustedes necesitan saber el monto total del mayor de las retenciones IT, ¿no? Y necesitamos llenar esas casillas. Primero, impuesto retenido. La siguiente casilla nos dice impuesto determinado. El impuesto retenido es de 100 bolivianos, por lo cual el impuesto determinado, ¿no?, es el mismo monto a considerar. Y esto ya está en el sistema, ¿no? Esto es automáticamente que lo está vinculando. Las siguientes casillas son pagos a cuenta, ¿no? Si ha habido alguna modificación y resulta que lo he declarado mal, no era 100 bolivianos en mis detenciones, tal vez era 110, tengo que volver a rectificar este formulario y voy a poner un pago a cuenta. ¿Qué tal si ese pago a cuenta, para mi ejemplo, era por 90 bolivianos? Ya no voy a pagar pues los 100, voy a pagar simplemente 10, ¿no? La diferencia. Por eso es importante tener un formulario anterior para saber si hemos realizado una declaración jurada como pago del mismo periodo. Aquí va a ir en cero para nuestra práctica. Luego tengo saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar. ¿Qué tal si aquí tengo 10 bolivianos? Igual va a reducir, ¿no? Porque estoy utilizando un saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar. Igual necesito tener este monto de mi anterior formulario. Listo, con eso ya estamos llegando y simplemente voy a tener un monto a favor del contribuyente o de impuestos nacionales, del fisco. Ustedes tienen un impuesto a favor del fisco, que usualmente es la mayoría de los casos que se da, y con eso necesitan ponerlo aquí un pago en efectivo. Impuesto a pagar en efectivo, boliviano 100, aceptan, lo imprimen, vuelven a confirmar el formulario, ¿no?
generan su número de trámite y con eso ya han declarado su impuesto a las transacciones vinculado a la retención. ¿Alguna duda o consulta? Este es formulario muy resumido, entonces simplemente es poner, esto es lo que vamos a hacer en realidad nosotros. Poner el dato del mayor de nuestra cuenta de retenciones IT, si es 10, 100 bolivianos, tal vez es 1000 bolivianos, y con eso nos va a mantener esa nuestra retención y con esto vamos a ir a pagar al banco. ¿No? No hay ningún cálculo de porcentajes, ni alícuota, nada, porque nosotros ya le hemos considerado todos esos datos en nuestra contabilidad. Por eso tiene que cuadrarnos esa información. Muy bien. Con esto voy a cancelarlo. Voy a cerrar mi formulario. Nuevamente voy a ingresar a formularios porque ahora voy a ver el IUE vinculado a las retenciones, que es igual fácil de llenar. Buscamos impuesto a las utilidades. ¿Dónde está? Sobre las utilidades de las empresas. En esta casilla vamos a encontrar la retención. Tengo el formulario 500, 501, tengo todas estas, tengo el 510, miren, dedicado a profesionales y liberales u oficios. Este vamos a utilizar cuando ingresemos a este contribuyente. Por lo pronto necesito buscar mi formulario vinculado a las retenciones. Acá lo tengo, el 570. Voy a abrir este formulario. Comparto pantalla nuevamente. Y de la misma forma. Es igual, es resumido. Pero igual utilizo mi importe cancelado por servicios o por adquisiciones. Ejemplo, hemos comprado en nuestra práctica, hemos mencionado un equivalente a artículos de material de escritorio, por lo cual hemos hecho una retención, y esa retención, según mi mayor, igual, tiene 100 bolivianos, por un importe cancelado por adquisición. Y ya está haciendo el cálculo, ¿no? Es decir, ya me está calculando el importe sujeto a impuesto, el 20% sobre la primera casilla. Y de ese impuesto me va a sacar el 25%. Es decir, 5 bolivianos es lo que yo debería tener en mi mayor de retenciones IUE en mi sistema contable, ¿no? Ese monto yo debería tener como retención igual en mi mayor. Ahora, ¿qué pasa si no es por adquisición, si no es por servicios? La forma de cálculo es diferente. Por servicios, por ejemplo, miren ustedes, me cancela primero me calcula el hecho del 50% de ese monto cancelado en el servicio. De este 50%, el sistema automáticamente le calcula el 13%, ¿no? Entonces, ese es el valor a retener. Lo que yo voy a cancelar, entonces, es 13 bolivianos. Simplemente ese es el dato. Estos montos de retención me tienen que cuadrar de la misma forma con mis mayores, ¿no? Y también tengo pagos a cuenta, si es realizado, si tengo un pago mayor a cuenta, una diferencia a favor del contribuyente. Caso contrario, pago la retención. Pero lo que usualmente se da es el pago de esta retención, por si acaso. ¿Ya? Entonces, con eso ya estamos viendo el IUE vinculado a las retenciones. Esto es sumamente fácil, no hay donde perdernos, simplemente es poner los montos que nos solicita cada casilla y con eso ya hemos
declarado nuestro formulario. Nunca se olviden poner el monto en efectivo. Perfecto. Con eso salimos. Y hemos visto el formulario IUE, el formulario IT vinculado a estas nuestras retenciones. Y nos falta ver este formulario 604 vinculado a las retenciones RC IVA. Ingresemos inmediatamente a nuestra oficina virtual y vamos a ver nuevamente este formulario 604. El 604 está vinculado a un RC IVA. Entonces buscamos régimen complementario al IVA. Se actualiza nuestra página y buscamos ahora sí nuestro formulario 604, régimen complementario al IVA retenciones. Este formulario se utiliza solamente cuando optamos por un servicio, por un alquiler en realidad, ¿no? Pero un alquiler que se dé en una sola oportunidad. No podemos hacer retenciones de forma continua. Simplemente una retención por alquiler se lo hace en una sola oportunidad. Entonces, en esa única oportunidad, ustedes van a tener que hacer la retención, ¿no? Porque al siguiente mes ya el dueño de casa debería sacar un recibo de alquiler. Entonces, por el primer mes vamos a optar por una retención. Y tenemos los mismos datos que en nuestros mayores para poder ir cotejando, ¿no? El impuesto retenido, por ejemplo, yo que sé, en mi mayor va a estar por 100 bolivianos, ¿no? Y este monto voy a tener en mi mayor. Que yo hice la contabilización y resulta que esa retención implica bolivianos 100. Igual le voy a hacer una retención del IT, por si acaso. Entonces, hago una retención del RCIVA, que es el 13%, y también una retención IUE, que corresponde al 3%. Lo que estoy pagando ahora es ese 13% del RCIVA por ese alquiler de un mes que hemos retenido. Y son los mismos montos que voy a ir arrastrando. Simplemente pongo 100 al final y va a ser el monto que tenga que pagar en el banco, ¿no? Si es que tengo tal vez pagos a cuenta, un saldo a favor del contribuyente por esos pagos a cuenta, eso va a ir en las primeras casillas. Pero como no hay eso en la práctica, ¿no? En nuestra práctica no tenemos esos pagos a cuenta, simplemente vamos a pagar nuestro impuesto, la retención del mismo por bolivianos 100. Y listo, con eso ya hemos hecho la retención, la declaración de esos impuestos vinculados a las retenciones con relación al IVA, al IT y al IUE, al RC IVA. Muy bien. Perfecto. Vamos a salir ahora de estos formularios y veamos qué nos falta ahora en nuestro contenido. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Tal vez a través del chat o del micrófono están abiertas ambas opciones. Ya hemos visto todos estos formularios y el registro de compras y ventas. Ahora vamos a ingresar al formulario 608, ¿no? Pero antes de ello necesitamos nosotros ver también este detalle de planilla tributaria, formulario 110, de esos nuestros dependientes. Muy bien. Vamos entonces a ingresar al mismo. Donde lo tenemos igual de forma práctica. Tenemos un ejemplo práctico en nuestros apuntes, pero para lo cual tenemos que cumplir primero el hecho de algunos requisitos. Necesitamos primero proporcionar unos códigos a esos dependientes de la empresa, ¿no?
Y si nuestro cliente ya nos trae un listado de los dependientes que él tiene que ser con un código de dependiente también, que ya ha debido generar tal vez nuestro cliente. Caso contrario, nosotros lo podemos generar, ese código de dependientes. Entonces, ¿qué implica? Hay unos pasos a seguir. Primero, para poder elaborar nuestro formulario 608, este formulario 608, primero tenemos que elaborar nuestra planilla tributaria. Para elaborar nuestra planilla tributaria, primero tenemos que recibir los formularios 110 de nuestros dependientes, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, es un paso a paso. Primero 110, planilla tributaria, y 608. Hagamos esos pasos. Antes de nada, voy a generar códigos para mis dependientes. ¿Ya? Voy a acceder a los siguientes apuntes. Permítanme, enseguida les voy a compartir. ¿Dónde está? A ver. Vamos a hacer un análisis rápido de este contenido vinculado a los dependientes y agentes de retención. Nosotros tenemos que conocer a detalle este tema de los dependientes y agentes de retención. Por ejemplo, está vinculado específicamente con el RCIVA, es decir, que nuestros dependientes que se encuentren alcanzados por el RCIVA, ¿no? Van a ser a quienes nosotros les hagamos una retención de ese impuesto, ¿ya? Cuando nuestro cliente tiene dependientes, ¿ya? A esos dependientes nosotros podemos denominar como esa actividad como sueldos y salarios, jornales, viáticos, ¿no? El que va a pagar, por ejemplo, todo eso son los mismos dependientes, los empleados. Nosotros simplemente vamos a fungir una función como empresa de agente de retención. Esa información de agente de retención es la que vamos a enviar en el formulario 608. ¿Ya? ¿Cuánto es la alícuota? Es 13%. Es una extensión del IVA, por eso es 13%. Es un régimen complementario vinculado a los dependientes, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuándo se debe pagar? Cada mes hay que ir pagando ese impuesto y declarando ese formulario 608. ¿Ya? Luego, tenemos también que especificar lo siguiente. Como agentes de retención, ¿no? Nosotros estamos en la obligación de recepcionar los formularios 110 que nos presentan nuestros dependientes. Ahora, esos formularios 110, ¿qué es? ¿Qué aplica? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Quiénes tienen que presentar? Los formularios 110 están elaborados exclusivamente para registrar gastos personales, podríamos decir, de los dependientes, ¿no? En ese formulario 110 va a poder hacer uso el dependiente de las facturas que ha podido recaudar, ¿no? En las cuales ha podido disponer su sueldo para poder reducir ese IVA. Ahora, ¿cuánto pero tiene que ganar para poder ser considerado como retención de impuesto? Cuando gana arriba de, en esta gestión, arriba de 10.310 bolivianos. Es decir, si esos dependientes de la empresa ganan un sueldo arriba de 10.310, están alcanzados por el RCIVA.
La verdad es de que muchos de nuestros clientes, sus empresas no son grandes, ¿no? No van a tener empleados, ni siquiera el mismo dueño registrado tal vez en su planilla, un sueldo arriba de 10.310. Es muy poco probable. En las consultoras, nuestros clientes no tienen, en algunos casos, dependientes. En algunos casos tienen dependientes, pero no están alcanzados a un RSIVA, porque no ganan arriba de este valor, ¿no? Pero digamos que se pueda presentar esa situación, tenemos que saber el cómo afrontarlo, cómo enviar la planilla tributaria, ¿no? Todo eso tenemos que conocer. Tiene que hacer la empresa es seguir estos pasos. Como agente de retención, la empresa primero va a generar un código de dependiente a través de la oficina virtual. Vamos a ver el cómo de forma rápida para que ustedes puedan conocer el hecho de generar un código de dependiente en la oficina virtual. Segundo paso es recepción y verificación de los formularios 110 que ya han presentado nuestros dependientes. Pero ¿cómo han llenado este formulario? Lo vamos a ver. Una vez de que le entreguemos a estos nuestros dependientes su código de dependiente, ¿no? Ellos van a poder también registrarse en su oficina virtual para llenar un formulario 110. Ese formulario 110 nos van a presentar y nosotros vamos a revisarlo. La empresa lo tiene que revisar. Hay un plazo de entrega, ¿no? Porque el límite para presentar el formulario 608, la planilla tributaria, ¿no? Es de acuerdo a la terminación de NIT. Si mi NIT termina en 20, digo en 7, yo tengo hasta el 20 para presentar, entonces no voy a estar recibiendo formularios a última hora. Tengo que tener una planificación tributaria, ¿no? Es decir, el plazo de entregas de estos formularios 110 va a depender mucho de esa planificación del contribuyente, del agente de retención, de la empresa, ¿no? En base a ello, yo voy a revisar, ¿no? Voy a verificar. Verifico todas esas facturas que entregan los dependientes, que estén correctamente llenadas y figuren en el sistema de agente de detención, ¿no? Porque yo tengo en mi sistema también todos esos formularios que ellos van a ir presentando, en los cuales voy a poder aceptar o rechazar. Rechazar cuando hay algunas observaciones. ¿Qué tal si en el formulario han transcrito sus facturas, estos mis dependientes, pero lo han hecho mal? Han puesto montos en vez de 10, 100. Los errores en los números de la factura. Entonces, todos esos errores, ¿no?, implican que yo no acepte ese formulario, más bien le rechace y le dé la pauta para poderlo corregir. Una vez corregido, nuevamente me lo puede proporcionar y ya lo puedo yo aceptar. Obviamente que no tenga errores, ¿no? Entonces, ese es un paso 3, verificar en el aplicativo Mis Facturas esos formularios que me han presentado. Una vez de que me han presentado los formularios, esos dependientes, yo puedo llenar mi planilla tributaria. Vamos a llenar esa planilla tributaria, ¿no?, con la información de nuestros dependientes. Ahora bien, esta planilla tributaria debe enviarse por la totalidad de los dependientes. Por más que el único que gana arriba de 10.310 sea el dueño, pero tiene 20 dependientes que todos ganan pues abajo de ese monto. La planilla tributaria tiene que ir por todos los dependientes. Luego, no están obligados a enviar cuando los dependientes no hubiesen presentado un formulario 110 y estos no tengan saldos a favor o del fisco, ¿no? Es decir, si ninguno de mis dependientes o los dependientes de mi cliente le ha presentado un formulario 110 y también ninguno gana arriba de 10.310, ni siquiera el mismo dueño, no necesitamos enviar esta información. Es irrelevante porque no hay datos que enviar.
Entonces, es el único formulario, el 608, que es opcional. Simplemente cuando hay datos que llenar, enviamos, ¿no? Y la fecha, como mencionábamos, pues para remitir estas planillas tributarias es hasta el siguiente mes en función a la terminación del MIT, como establecíamos, ¿no? Luego, mencionábamos también el hecho de el monto a considerar base para ser alcanzado por el RSIVA. La misma fecha ha sido establecida también el mínimo nacional con ese incremento. Actualmente el mínimo nacional es 2.250. ¿Y para qué necesitamos este dato? Para llenar nuestra planilla tributaria. Y eso lo vamos a ver también en unos minutos. Tengo este cálculo, el cual vamos a ver en la planilla tributaria, ¿no? Nos adelantemos. Vamos a ir viendo todos estos datos en nuestra planilla tributaria. Muy bien. Lo que sí necesitamos analizar es lo siguiente, es nuestro punto de partida. El formulario 110 de nuestros dependientes. Este va a ser nuestro punto de partida. Vamos entonces a nuestra oficina virtual. Compartamos pantalla para ingresar a nuestra oficina virtual. Voy a cesar estas opciones. Muy bien. Me encuentro en mi oficina virtual y lo primero que decía el paso 1 era generar códigos a nuestros dependientes. Y tengo que entrar a portal de trámites tributarios. Ingreso a portal de trámites tributarios. Muy bien. Ingreso los códigos de acceso. Primero el NIT. Luego el código CAPTCHA. Y espero ingresar a la primera, veamos. Muy bien. He ingresado ya para poder ver todos los detalles, ¿no?, del contribuyente. Y en esta opción ustedes pueden ver lo siguiente. Ayer me consultaban cómo puedo saber si mi cliente tiene deudas, tiene impuestos no pagados. En esta opción, en la opción de portal de trámites tributarios, ingresen esa opción de su cliente y pueden ver estas opciones. Si tiene omisiones a la presentación, esta opción pueden ver. Este contribuyente, por ejemplo, no tiene omisiones a la presentación. Si así fuera, les aparece un listado de los meses que no han declarado, ¿no? Luego, si hay fuera de plazo, les va a aparecer también si tienen impuestos presentados fuera de plazo, por lo tanto, hay una multa. Y esa multa es la que van a ir viendo en esta opción. Luego tienen la siguiente de pagos en defecto, ¿no? Es decir, han declarado, pero no han pagado. Esa opción también les va a aparecer aquí. Mediante esas tres opciones, ustedes pueden ver y analizar cuál es la situación tributaria de su cliente. Estas tres opciones. En la opción de deudas y obligaciones tributarias. Pueden extraer un extracto tributario. Todas estas opciones son muy útiles para que ustedes puedan verificar el estado de sus clientes y en qué estado les están entregando también, ¿no? Porque es una responsabilidad asumir los registros. Entonces, si tiene una deuda, para que no digan de que nosotros no hemos pagado, ¿no?, o hemos declarado fuera de plazo, no. Tenemos que expresarles, hacerles como un extracto de cómo nos están entregando y en qué situación, su situación tributaria. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, ¿no? Para que cuando el cliente venga y les diga, no,
yo no tengo deuda con impuestos, todo está limpio, ingresen a estas opciones y ustedes puedan ver si es verdad. Y si no es así, hablen con su cliente y traten de ir limpiando todo esto, ¿no? Pagando esas multas, pagando esas deudas. Es mejor así tener todo en limpio. Muy bien. Luego tienen otras opciones que van a poder ir viendo tal vez cuando ingresen. Lo que a mí me interesa es ver lo siguiente. Esta opción de RC IVA dependientes y RC IVA dependientes nos abre las siguientes opciones. Miren ustedes. Primero, generación de código de dependientes. A través de esta opción voy a generar los códigos de mis dependientes. Luego tengo esta opción de envío de información RC IVA, es decir, a través de esta opción voy a enviar la planilla tributaria. Estas dos vamos a utilizar. Ingresemos a generación de código de dependientes. ¿Qué opciones me aparecen? Voy a ingresar datos de los dependientes de mi cliente, ¿no? Todos sus empleados necesitan tener un código. Y ese código lo va a generar la base de impuestos, pero para eso necesito llenar sus datos personales. A través puede ser de un registro manual o de un registro desde archivo, ¿no? Hagámoslo desde un registro manual. ¿Qué datos nos va a ir pidiendo? Cuando es un registro manual, aquí mismo lo pueden ir llenando. Es decir, eligen un número de documento, eligen el número de documento de identidad, si tiene o no tiene complemento, primer apellido, segundo apellido, nombres de ese empleado, fecha de nacimiento, la dirección donde es su domicilio, sus teléfonos de referencia, un celular personal del dependiente, obviamente, y su correo electrónico del dependiente, no de la empresa, no corporativos, no, un correo electrónico del dependiente. Esa información. Llenan esta información, ponen más, llenan, se les habilita una opción más, siguen llenando, lo terminan, otra vez vuelven a seleccionar más, ¿no? Y va a ir llenando todos los dependientes. Una vez llenado, ustedes van a pedir una constancia de envío, es decir, van a enviar este cuadro, esta información a la base de impuestos nacionales. Esta constancia de envío les va a emitir un documento para que lo puedan imprimir, les va a decir la fecha, el NIF que corresponde, cuántos empleados han registrado, ¿no? Y luego van a poder generar esos códigos. Generan códigos y les va a brindar esa opción, ¿no? Cuando ustedes hagan clic en códigos, les va a aparecer un formato en Excel, lo va a extraer el sistema con los códigos, estos mismos datos, pero con una casilla con sus códigos. ¿Y cuáles son esos códigos? Usualmente asigna esos códigos de dependiente con la terminación del NIT, por ejemplo, ¿no? Digo, con la terminación del número de identidad. Si su número de identidad es 1, 2, 3, 4, 5, 0, 11 puede ser su código de dependiente, ¿no? Con todo eso. Entonces, esa más o menos es la forma de generar esos códigos de dependientes vinculados a los carnets de identidad o documentos de identidad de los dependientes. Ese dato vamos a necesitar, por eso estamos ingresando primero a esta opción. Muy bien, con esto ya hemos obtenido los códigos de nuestros dependientes, de nuestro cliente y de sus empleados, ¿verdad? De ellos en realidad. Muy bien. Luego nos vamos a ir nuevamente vamos a retroceder para poder ver las otras opciones. Ya he generado el código. ¿Para qué me sirve ese código? Para poder llenar las planillas tributarias. Ahora, con ese código, el dependiente puede crear su oficina virtual. Ese dependiente va a crear su oficina virtual. ¿Ya? Mediante esta opción. Veamos nuevamente. Yo le doy ese código de dependiente a mi empleado, ¿no? O le digo a mi cliente que se lo dé a sus empleados y ellos tienen que generar su
ingreso a la oficina virtual de la siguiente forma. O yo se los puedo hacer también, no hay problema. Le podemos decir a nuestro cliente y lo hacemos de la siguiente forma. Ingresamos a servicio del ciudadano a la opción de dependientes RCIVA. Y miren ustedes. Código de dependiente. Voy a acceder al código del dependiente. Voy a crear un usuario y contraseña, ¿no? Voy a registrar primero mi usuario y contraseña. Muy bien. Tengo el código del dependiente, su número de carnet y su fecha de nacimiento. Con estos datos yo se lo voy a crear, ¿no? Un usuario y contraseña para esos dependientes. Eso es lo que vamos a realizar y el sistema nos lo va a aceptar y nos va a crear ese acceso, ¿no? Para sus oficinas virtuales. Nuevamente lo reiteramos. Una vez de que hemos obtenido los códigos del dependiente, ingresamos a la opción de dependientes RCIVA y la opción de registrar usuario. Registramos el usuario con el código de dependiente de cada uno de sus empleados, su número de documento, fecha de nacimiento, continuamos, seguimos los pasos y nos van a proporcionar el acceso con su usuario y contraseña a la oficina de impuestos. Y una vez obtenido ese dato, le vamos a proporcionar a esos dependientes. Y los dependientes ya van a poder acceder a su oficina virtual como dependientes. Es decir, van a llenar su formulario 110 ellos, a través de esta opción de mis facturas. Un trabajo también que nosotros desarrollamos en la consultora es el llenado del formulario 110, por si acaso. Entonces, todo este procedimiento que estamos viendo nos es útil para poder tener ampliar nuestro mercado de oferta laboral. Llenamos formulario 110, creamos usuarios, todo eso puede ser nuestra oferta laboral. Entonces, por eso también lo estamos viendo. Y muy bien, ingresamos a la oficina virtual. Yo como dependiente ya tengo mi código y puedo acceder a la oficina virtual. Ingreso a la opción de mis facturas y en la opción de mis facturas tengo estas dos opciones. Contribuyente, porque no solamente el dependiente, ¿no? El empleado viene a un formulario 110. Recuerden ustedes que el profesional independiente, el consultor en línea, también llenan formulario 110, pero ellos lo hacen como contribuyente directo. Nosotros estamos llenando un formulario como dependiente, ¿no? Y necesito meter ese código de dependiente. Este es un cliente que nosotros tenemos de la policía, que voy a utilizar su número de, su código, su acceso, para que podamos ir viendo las opciones que nos proporcionan. Y voy a generar ese código de dependiente. Muy bien. Voy a registrar el mismo. Este es el código de dependiente que le han proporcionado a este nuestro cliente de la consultora. Se lo han creado allá en la policía, en el departamento de contabilidad, donde reciben los formularios 110, su usuario y su contraseña. Estos datos ya le han entregado a nuestro cliente y con estos datos él toma nuestros servicios para poder llenar ese su formulario 110. Muy bien. Ingresamos a su oficina virtual para poder ir viendo las opciones, porque es como cualquier contribuyente, como cualquier dependiente en realidad, el llenado de esas facturas. Y de la misma forma, un contribuyente directo, un consultor en línea, un profesional independiente que llena un formulario 110, lo hace de esta forma, ¿ya? Simplemente que él no va a tener un código de dependiente, ¿no? Que es un contribuyente directo, va a poner su NIT. Esa es la diferencia. ¿Qué opciones tenemos en mis facturas? Tenemos estas opciones. Mis facturas para poder ir llenando las facturas del formulario 110. ¿Ya?
y luego la generación del formulario 110. También tenemos la opción de consultas. Lo primero que va a hacer el dependiente es registrar sus facturitas. Y esto es sencillo. De la siguiente forma lo va a realizar. Va a poder ir ingresando uno por uno. No nos piden datos extensos, no es como un registro de compras y ventas. Estos son datos simples. Simplemente nos piden el NIF del proveedor, el número de la factura, el número de autorización, fecha de emisión, el importe total y el código de control. Nada más. Son las únicas opciones que nos solicita el sistema. Porque no es un registro de compras y ventas, entonces no necesita mucha información. Es más, Impuestos Nacionales, hasta antes del SIAT, no hacía cruce de información con el formulario 110. Actualmente ya lo hace por esta opción que está vinculada en el SIAT. Pero no es poca la información que se carga. Tienen que tener cuidado en el hecho del llenado de estos formularios cuando pongan todos los datos, es decir, en el importe total más que nada. Por ejemplo, si me presentan una factura de 100 bolivianos de gasolina, pero el monto válido para crédito fiscal es de 70 bolivianos, yo voy a registrar los 70 bolivianos. No voy a registrar los 100 que ha pagado. ¿Ya? Luego, en el caso de las facturas de luz, ¿verdad? Esas facturas de luz, igual, solamente el importe válido para crédito fiscal. Cuando hay un descuento, el importe menos ese descuento. Esos son los datos que vamos a nosotros registrar. Y esos son los datos que también vamos a revisar, que esté correctamente llenado todos estos datos con relación a la documentación física de respaldo. Esas facturas físicas tienen que ser llenadas con ese respaldo también. Muy bien. Entonces, con eso voy a llenar todas esas facturas de ese mi cliente o el dependiente tiene que llenar estas facturitas. ¿Ya? Con eso va a ir ya registrando poco a poco todas esas facturas. Muy bien. Tengo una consulta. Me dicen si las facturas en línea es necesario adjuntarlas. Sí. Las facturas en línea para un formulario 110 no tienen la opción solamente de aceptarlas, registrarlas y automáticamente se cargan. No. En este caso es un llenado y además tiene que estar impreso. Tiene que estar impresas esas facturas emitidas por una modalidad en línea para el formulario 110. ¿Ya? Entonces necesitan tener ese detalle. Una vez emitidas, registradas en realidad estas facturas, voy a proceder a generar el formulario 110. Ya se subieron todas estas facturas de compras, entonces yo estoy generando ya el formulario 110. ¿Cómo? De la siguiente forma. Escojo el año, el periodo y nuevo formulario. En el nuevo formulario me va a aparecer estos datos donde tengo que ir llenando los datos personales del dependiente, ¿no? Va a ir como dependiente, su carnet de identidad, el número ya lo tienes registrado, no hay un complemento, lugar de expedición, tiene que ir también de mi cliente, su dirección de su domicilio, ¿no? La gestión, el año, va a ir lugar de presentación, esto va a ser en La Paz, por ejemplo. Fecha de presentación, vamos a poner con la fecha de hoy. La fecha de presentación implica mucho de acuerdo al cronograma que establece cada empresa, por si acaso, ¿no? Y los datos del agente de retención, es decir, de la empresa a la cual estamos presentando este documento. Con esos datos nosotros lo vamos a seleccionar, guardar y nos va a abrir un archivo. Aquí nos va a abrir un archivo. Lo vamos a ver a continuación de forma rápida. Nos va a abrir un archivo como este.
un archivo como este, ¿no? Y he ingresado esos datos y le voy a hacer clic en ese archivo y me va a abrir estas opciones de seleccionar las facturas que corresponden a ese formulario 110. Voy a ir seleccionando una a una las facturas que yo he ido registrando. Las voy a poner seleccionar. Luego me va a aparecer ya en el listado poco a poco y obviamente las cantidades de las facturas, el monto que se presenta, y voy a poner realizar declaración. Declaro el formulario, confirmo esa solicitud y ya voy a proceder a la impresión del formulario. De esa forma se llena el formulario 110 vinculado a los dependientes, al contribuyente directo. Entonces, mucho problema no es. Por eso, muchos de los dependientes y de los contribuyentes llenan personalmente sus formularios 110, pero algunos sí contratan servicios nuestros para poder llenar estos formularios 110. Y se ha dado mucho cuando ha habido este cambio al formulario 110 en esta su última versión, porque antes de esto era la versión 3, donde inclusive era un poquito más fácil, se hacía a través del facilito, ¿no? Pero cuando ha habido esta modificación, ya han ido buscando a las consultoras para llenar estos formularios. Desde entonces hemos ido llenando, ¿no? Entonces, con eso, el dependiente les va a hacer llegar su formulario 110. Muy bien, son las 9 de la noche con 36 minutos, vamos a quedarnos acá. Si hay alguna duda o consulta, antes de despedirnos, por favor, para poder ir aclarando la misma. De todas maneras, y para mí es grato ir respondiendo las consultas que van generándose en el grupo de WhatsApp. Si es así, pues con mucho gusto nosotros vamos a ir respondiendo las dudas o consultas que vayan apareciendo poco a poco. Sin nada más que decirles, nos toca despedirnos, 9 de la noche con 37 minutos. El día de mañana los espero puntual como siempre para dar inicio y tratar de ganar un poco de tiempo, ¿no? Mañana continuamos en todo caso con este nuestro avance. Los espero, muchísimas gracias, que tengan un descanso reparador y será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.